aiming for a specific target, the fury of Ukrainian artillery. Nothing in this war goes unseen. Not even the Russians walking into this house 8 kilometers away. The target spared by a Ukrainian miss. As they try to move the Zaporizhzhia front line forward, these gunners must now wait for better coordinates from the surveillance drone, even though they too are constantly watched and more often than not outgunned. Вони вчаться, вони копірують нашу тактику, і зразу, як тільки наші хлопці відпрацюють, йде контрбатарейна боротьба. Тобто на одну гармату може йти 2-3 ворожих гармат. And 20th century artillery is slow to move and far too easy to see with 21st century technology. Літає дуже багато ворожих БПЛА, тобто потрібно весь час маскуємося, оновлюємо маскування, тому що коли ворог виявить, то відповідно починає працювати по нам. Russian surveillance and attack drones are never far, but neither are Ukrainian ones, says Odessa, the battery's commander. У нас є розвідка, аеророзвідка, і ми спостерігаємо польот снаряда і доводимо в ціль. Тобто вже йде менша витрата боєприпасів на ціль. Муха, приціл менше один снаряд. Odessa tells his men to lower the gun one notch. Between drones and artillery, nothing is left to chance. What they've been targeting is a building just on the other side that has Russian infantry and Russian artillery inside. The drone's been guiding them. They're about to fire for a third time, and what they say is that we should then expect incoming Russian artillery in response. This time, it's a hit. Not just the building, but Russian ammunition and artillery too. Which means that the retaliation should be swift, and it's time to go as fast as we can. The reply doesn't take long. Зараз ведеться ураження цілі, працюємо по їхній піхоті. Лягай! Там прильот, да. They're hitting over there. Є, вон. So let's go. Let's go, let's go. Because as expected, that incoming artillery followed. We're now having to drive away as quickly as we can, although what they explain is that it isn't just the incoming artillery. One of the most dangerous things about driving around these parts are the drones. From his position at the back of the pickup truck, Odessa can hear and see the incoming fire. Go, 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 go! He's telling us to drive fast because of the incoming artillery. Wow. In all, 9 artillery rounds were fired back, a measure of Russian anger and today, for these soldiers, of Ukrainian success. Після того, як ти все це відчув, ти починаєш розуміти, що ціна життя дуже велика. The rush of survival, for today at least. Melissa Bell, CNN in southern Ukraine. It is Kim Jong-un's first known trip outside of North Korea in more than 4 years. Not to China, the country that's propped his country up for decades, but Russia, historically North Korea's second closest ally. He is basically hedging against possible change in Chinese position. China might make a deal behind his back with the Americans. China might get in a serious economic trouble. Beijing has said the Putin-Kim meeting is a matter for those two countries, but in recent years has made a clear move towards Russia as relations with the United States worsen. Xi Jinping has met Vladimir Putin 40 times in 10 years. That's according to US think tank CSIS, in bilateral and multilateral settings. The Kremlin says another meeting is upcoming. While China is not believed to have provided arms to Russia, an unclassified report by US intelligence says it has given technology that is helping Moscow in its war on Ukraine. Xi's no-show at the recent G20 in India also points to his diplomatic priorities. It's actually gone beyond just this meeting. The meeting that China held of the BRIC nations, bringing in Iran and other countries, was an effort to show that China could organize an alternative bloc to the West. And of course, Russia's a part of that.
South Korean intelligence assesses the idea of bilateral military drills between Russia and North Korea was pitched by Russian Defense Minister Sergei Shoigu when he was in Pyongyang in July. Interaction Pyongyang is not generally party to, but could learn a lot from. Military cooperation, which experts believe could then include China. I think it's possible and indeed highly likely because it will be seen as a kind of symmetric answer to the recent joint military exercises near the Korean Peninsula by the Americans, Japanese and South Koreans. El comercio entre China y Venezuela tiene 3 años creciendo de manera sostenida. Se recupera del ataque sufrido por las sanciones de Occidente y la pandemia. El Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior venezolano comparte las cifras aportadas por el embajador de China en Caracas, Lan Hu. Entre enero y mayo de 2023, el intercambio comercial de ambos países ascendió a casi $1.600 millones. El Estado venezolano podría ofrecer yuanes a las empresas privadas de Venezuela y evitar la triangulación comercial que muchas veces es costosa de estos bienes desde China, que se realiza en Panamá o en Florida, y se facilitarían las compras directas a China en yuanes, incluso por parte del sector privado venezolano. Todo esto podría ocurrir mediante un acuerdo comercial monetario o un método swap para insertar el yuan en el sistema comercial de Venezuela. El Banco Central de Venezuela tiene el yuan en su cesta de monedas para comparar los diferentes índices macroeconómicos y desde 2017 este país reporta el precio de venta de su petróleo en la moneda china. Con esto busca sortear las consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos, que usa el dólar y su comercio como un arma de guerra y no solamente contra Venezuela. A estas alturas ya tanto Rusia, China, India, el bloque de los BRIC, el bloque del suroeste asiático, ya prácticamente están transando sobre, no solamente con divisas distintas al dólar, sino que además sobre plataformas diferentes para validación de transacciones. Este economista también cree que si China es el principal socio comercial de Venezuela y si el dólar está siendo usado como arma de guerra económica, las condiciones están dadas para que Venezuela pueda incorporar al yuan como una moneda para pagos nacionales e internacionales, como lo hacen Bolivia, Argentina y Brasil. Estados Unidos, que era el principal destino de las exportaciones venezolanas, está de número cuarto. Por encima está Turquía, está Rusia, está China. Y nosotros en este momento tenemos el mejor, vamos a decir, contexto para incorporar al yuan en una relación de mutuo crecimiento y que nos permita a nosotros librarnos de una serie de cuestiones que nos han impuesto. China y Venezuela tomaron la decisión de construir una ruta concreta basada en asociaciones beneficiosas para ambas naciones, ajustadas a la coyuntura mundial. En el caso específico de Venezuela, insertar el yuan en su economía le facilitaría poder reinsertarse en el sistema financiero internacional a través del comercio de petróleo, que es su principal activo. Estos especialistas creen que la demostrada estabilidad del yuan como moneda de reserva internacional para las transacciones económicas y financieras y su papel en la construcción de una nueva arquitectura financiera global es la mejor herramienta para que Venezuela avance en su tránsito de destrabar su economía. Tras conocerse este viernes la muerte del pintor y escultor Fernando Botero, iniciaron los homenajes en Colombia al artista colombiano que falleció a los 91 años en Mónaco como consecuencia de una pulmonía, según informó su familia. En el Museo Botero de Bogotá, uno de los lugares turísticos más visitados de la capital, y adornado esta jornada en la entrada con un arreglo floral ubicado frente a su emblemática obra Mano Izquierda. Decenas de visitantes del mundo acudieron para recorrer este espacio donado por el artista al Banco de la República en el año 2000. Laura Sarta, jefa de la sección técnica curatorial de la Unidad de Artes del Banco de la República, recordó que el artista les donó gran parte de su colección junto a otras 85 obras de artistas internacionales destacados de los siglos XIX y XX para que fueran admiradas en Bogotá sin costo alguno.
Estamos despidiendo al maestro Botero con profunda tristeza, pero también con enorme gratitud por no solo el haber sido uno de los artistas más importantes, tal vez el más importante colombiano a nivel nacional, sino también por su legado y su filantropía, que le deja a los colombianos el Museo Botero en Bogotá para que lo visiten de manera gratuita, que era como él quería, con una colección de obras de 123 obras de su autoría, que generosamente nos donó. Algunas de las obras reconocidas del maestro que los visitantes pueden encontrar en este espacio son Mona Lisa, Pareja bailando, Hombre a caballo, Esmeralderos, Venus dormida, Leda y el cisne, El baño, Hombre con perro, Manuel Marulanda tiro fijo, Crucifixión, Guerrilla de Eliseo Velázquez, La muerte tocando guitarra, El estudio, Terremoto en Popayán y Madre e hijo. Sarta destacó que la disposición de las obras en el museo fue coordinada directamente por Botero cuando donó la colección y aseguró que desde el Banco de la República existe un gran compromiso por cuidar su legado de amor al arte con su particular obra de figuras voluminosas con las que representó parte de su vida y también de la realidad e idiosincrasia de Colombia. Yo creo que el mayor homenaje es mantener el legado del maestro, y mantener el legado de él implica poner al servicio esta colección increíble que nos donó a todos los colombianos. Eso por supuesto hace parte de nuestra labor cotidiana, pero vamos también a estar desarrollando algunas actividades especiales en el marco de la celebración de este legado. Por último, subrayó la importancia de la obra de Botero en el mercado asiático y especialmente en China, en donde ha habido importantes subastas y colecciones expuestas en diferentes espacios y museos públicos y privados. Nuestros compañeros chinos y compatriotas colombianos que están allá seguramente van a tener muy cerca piezas del maestro Botero, que les invitamos también a acercarse y verlas y a conectarse con nosotros, porque a pesar de que estemos en continentes distintos, pues nos une también la obra del maestro y su legado. Entre las últimas exposiciones de Fernando Botero se encuentra Botero en China, enfocada en la vida cotidiana de Colombia y de América Latina, que se realizó en 2015 en el Museo Nacional y Arte Chino de Shanghái y el Museo Nacional de Beijing. En Medellín, ciudad natal del artista colombiano, la alcaldía decretó 7 días de luto por el fallecimiento del artista y el alcalde Daniel Quintero encabezó un homenaje en la emblemática Plaza Botero, donde reposan varias de sus obras y a donde llegaron cientos de personas con flores a rendir un homenaje. La familia de Botero informó este viernes que las exequias del colombiano se realizarán en la ciudad italiana de Pietrasanta, en donde por pedido suyo será sepultado junto a los restos de su esposa, la también artista Sofía Bari, quien murió el pasado mes de mayo y con quien se había casado en 1978. La creatividad de Fernando Botero en sus años de trabajo produjo cientos de pinturas y dibujos como esculturas que se inmortalizaron por su estilo único. Sus figuras para amplias dimensiones que, según los expertos, buscan atraer a quienes las ven a través del volumen. Botero nos presenta, aprovechando esos aprendizajes del arte antiguo, una realidad exaltada, aumentada, celebrar la realidad y la cotidianidad. Entonces, por eso, en un principio, su obra tiene unas aspiraciones monumentales y luego volumétricas. Con el pájaro, el busto, la mano tendida al cielo, el gato, el caballo, entre otras obras, Botero logró moldear en bronce una belleza y una crítica a muchos estándares concebidos desde hace siglos. Estas formas rassicurantes que contrastan con lo que eran los cánones, ¿no?, de belleza de muchos años, anoréxicos, ¿no?, tanto a tal punto que hoy se habla de boterismo. Botero también logró llamar la atención de millones de personas con sus trazos de pintura y sobre todo sus colores. Quisiera destacar esta pintura mural monumental que tengo detrás, se llama Escena con jinete, de 1960, que pintó el maestro Fernando Botero para el antiguo Banco Central Hipotecario. Obras como estas son icónicas y nos presentan un Botero muy ambicioso en cuanto a los formatos. Como los antiguos maestros de la Renacencia, utilizaba el dibujo como una herramienta crítica per investigar y cuestionar el mundo circunstante. Y una de las obras más importantes que tocaron el alma del artista fue el retrato que hizo de su hijo Pedro, quien falleció trágicamente en un accidente. El Museo de Antioquia conserva uno de 1974, que es el primero que hace
posterior a la tragedia. Esa es una obra que es importante destacar. Botero creó un lenguaje visual diferente, con el que trascendió en un mundo que hoy lo recuerda como un gigante del arte. La violencia fue una de las realidades que el maestro Fernando Botero plasmó en sus obras. En ellas logró reflejar en su máxima expresión la cruda guerra que por años el país ha sufrido. Desde el retrato de Manuel Marulanda Vélez con su pañuelo rojo, icónico del líder de las extintas FARC, hasta aquellos sombríos días aturdidos por los estallidos de carros bomba. También reflejó las horrendas masacres perpetradas en pueblos apartados por grupos paramilitares, entre ellas la de La Mejor Esquina, un capítulo sombrío que queda eternamente grabado en esta obra artística. Los retratos al óleo meticulosamente detallados no solo atraen a los amantes del arte, sino que también sirven como un testimonio necesario para documentar los innumerables años de conflicto que Colombia ha soportado. Fernando Botero logró capturar los momentos cruciales de una nación que aún lucha por avanzar hacia un futuro de paz y reconciliación. Son documentos históricos de un artista que también fue testigo, que vivió de alguna forma la violencia en su ciudad, en el país, y que estas obras que hablan sobre el conflicto, sobre los periodos de violencia, pues evidentemente son un aporte a nivel testimonial para nuestro legado cultural. Las obras que plasmó el maestro frente a la violencia en Colombia se convirtieron en un caso de estudio en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y quedaron documentadas en este libro, La violencia en Colombia, según Fernando Botero. Recoge más de 60 trabajos entre pinturas y dibujos. Entonces, lo que encontramos allí, pues básicamente, primero, es que el tema de la violencia en Colombia es persistente en todo el trabajo de Botero. Lejos de los sucesos más horrorosos que la guerra ha podido dejar, Fernando Botero retrató con finos trazos y su estilo voluminoso hechos que han horrorizado el país, como este cuerpo en pedazos o este grupo de personas llenas de sangre, obra que tituló Motosierra. Hay dos obras que se titulan Motosierra. Y cuando usted las titula Motosierra, pues está indicando ya una de las formas de violencia contemporánea en Colombia. La jefe de curaduría del Banco de la República, lugar donde reposan más de 200 obras del maestro, asegura que retratar la violencia es una forma de hacer memoria. Reconocer la importancia y el amor que el maestro le tenía al país implicaba también reconocer esos momentos de violencia que en diferentes periodos del país han sido parte de nuestra historia. Fernando Botero, con su talento, no solo le mostró al país y al mundo entero el lastre de violencia que hemos vivido por años, también puso a pensar y reflexionar cómo todos, indirectamente, somos parte de esa historia que ojalá muy pronto dejemos de contar. Paz en su tumba, maestro Fernando Botero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kuta. Sigur, tur caminho de coi comenta. Pero realidade ta hopileu. Banstop está aqui. Por favor, esterilizar e castrar vossa mascota. Nos Mainta, Tour de Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes, na Telearuba.
Lipa Teleruba junto Cubo. Just download the app. En 3 meses, ingenieros mecatrónicos ecuatorianos, electricistas y soldadores montaron este primer chasis de lo que será un bus eléctrico ensamblado en el Ecuador. La empresa Miral importó los 12 packs de baterías que serán las que muevan a un motor de 600 voltios con capacidad para recorrer 300 kilómetros día. Es lo que recorre un bus, por ejemplo, en Quito. Este será un bus cero emisiones, automático, que ya lo tienen homologado para empezar a armar su carrocería y reproducir varias unidades. Los jóvenes ingenieros mecatrónicos están empleados en esta industria para los diseños de la carrocería que se deberá acompañar de tecnología para que todos los servicios de las nuevas unidades de transporte tengan sistemas digitalizados. Un bus de estos podría llegar a costar hasta $250,000. En Ecuador, a partir del 1 de enero del 2025, todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público urbano e interparroquial deberán ser únicamente eléctricos. Así está escrito en el reglamento de la Ley de Eficiencia Energética, publicado en el Registro Oficial de marzo del 2019. En los últimos 6 años, la empresa carrocera nacional en Ambato ha estado invirtiendo en estas innovaciones. La idea es que las futuras unidades de transporte público se adapten a los terrenos donde van a circular, y para eso cada estructura debe tener un peso, una especificación certificada. Son los pasos que se están dando en el Ecuador para ir hacia la reducción del consumo de combustibles. La industria carrocera nacional muestra todo el talento y el trabajo diario. En este recorrido por el taller llama la atención esta gigantesca unidad de 4 ejes a la que se le está montando la carrocería. Un ensayo de los ingenieros mecánicos que se espera pronto sea exhibido en el mercado. La industria carrocera en Tungurahua recluta talento y conocimiento. Crea empresas adjuntas para no solo armar buses, sino también construir, por ejemplo, los asientos para cada modelo. Se nota la inversión en tecnología. Toda esta línea que nosotros tenemos lo que garantiza es que el producto sea soldado con la misma seguridad, con las mismas especificaciones, que cumplan las pruebas de resistencia. La industria carrocera nacional solo en Ambato genera 5,000 puestos de trabajo. En el resto del país, 10,000 directos e indirectos. Pero queremos más gente técnica que profesionales que en muchos casos ni siquiera quieren ensuciarse las manos, ¿no? Y lo que requieren es que las entidades del propio Estado abran el mercado para el producto nacional. It's a common condition for athletes who overwork their lower legs. Shin splints are painful and need to be treated quickly. You could potentially make it worse by trying to push through it. Dr. Matthew Vosters with Children's Healthcare of Atlanta says shin splints are preventable. And if you're returning to a sport after time off or trying to increase the intensity or vary your workout, take it slow. We want to see like gradual increases in that activity level, typically on the range of like 10 to 15%, just to ensure that you're not pushing that too hard, too fast. Other key prevention steps: strengthening and stretching your legs, running on soft surfaces like a track or trail rather than cement, taking rest days to give your legs a break, and wearing proper footwear, replacing shoes every 350 to 500 miles. The footwear should have padding and good arch support. If you have flat feet, Voster says to make sure you wear insoles. It kind of decreases that impact that eventually drives developing shin splints. If you experience pain that becomes more localized and doesn't go away, it may be time to seek professional treatment. If you are putting yourself in a situation where it's just getting progressively worse, then that would really be like a big flag to come and see a doctor. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. Despite being downgraded to a post-tropical cyclone, Lee is battering the New England coast and parts of Canada. The most significant impacts on the U.S. are the possibility of some coastal flooding and tropical storm force winds churning in coastal New England, particularly Maine and Massachusetts, where states of emergency have been declared.
We did have some significant wind gusts, especially towards the outer Cape, but we haven't seen any major damage. We have had some trees down, some utility lines down, and we were very fortunate in that we didn't face major coastal erosion. Despite being hundreds of miles from the East Coast, hurricane-strength winds could be felt up to 140 miles from Lee's center. Ocean's always interesting. Monday it was calm as can be, beautiful out here, and now you can see what it looks like. In addition to ferocious winds, Lee could also unleash up to 6 inches of rain in far northern Maine on Saturday, while other coastal states are at risk of seeing heavy precipitation. Boston's Logan International Airport saw more than 200 flight cancellations as of Saturday afternoon, according to the flight tracking website FlightAware. And more than 200,000 people are without power, stretching from New England to Canada. Right now, we're worried about additional power outages, limbs down, especially as folks head out. Officials in New Brunswick, Canada cautioned residents to prepare for more power outages and to stock up on food and medication for at least 72 hours as they encouraged people to stay indoors. I'm Rob Kirkpatrick reporting. Hey guys, my name is Steven, and I'm a music producer. And I'm a very talented hairstylist, but most importantly, we're parents and we're a family. Dad, will you play something already? The family from the Oscar-winning short film Hair Love are back for an honest look at millennial parenting in the new animated series Young Love. What is this all about? Modern problems require modern solutions. Why you got grill marks on the back of your shirt? Oh, y'all never heard of George Foreman? Series creator and executive producer Matthew A. Cherry wanted to portray a modern family that was both funny and grounded in reality. Just really wanted to explore what that would look like. Just people that have big aspirations and dreams, but they're also really trying to be present for their young daughter. Welcome to my castle. You can drop your bag on the floor. My mom and dad will get them. Are we the hell? Worse, we're parents. Cherry was also determined to develop a cartoon that could be enjoyed by the entire household. The goal with the show is for it to be a co-viewing family show. You know, we wanted to be something that kids could watch with the parents and could also watch with the grandparents. Money ain't everything. Having somebody to experience the good and bad times with is what's important. In Hollywood, I'm Rick Damigella. Come on, Pearl. There you go. You need some grass. Oh, she's so cute. Talk about hogging up all the love. But then again, how could she not? It's okay. Pearl Pancetta, this little piggy, certainly not going to market, making herself right at home here at the Ross County Humane Society. I think she's definitely a fabulous, lucky pig, for sure. Pearl's story, unique to say the least. It's okay. We showed you the moments Ohio State Highway Patrol troopers rescued her after falling from a truck along Route 35. She spent the past few days getting a bit of rest here, healing up from a bit of road rash, the pigskin healing well. To put it plainly, she's kind of a pig deal. Pearl gets her own gated area, and she'll be pampered until all the pigs get used to her, and then she'll become a lot bigger than them, and I'm assuming, will be the little alpha pig. The team with the Ross County Humane Society, thankful Pearl is okay. I was excited to come get her and give her a good home and not on someone's plate. Okay, Pearl. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar.